Hoy hacemos un viaje en el tiempo, nos vamos a la España medieval, una época de castillos, de caballeros, de reconquista y sobre todo un tiempo de profundas transformaciones que acabó forjando la manera en que se contaron las historias durante siglos. Pero claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? En una sociedad donde saber leer y escribir era algo reservado a unos pocos, ¿cómo se las arreglaban para transmitir su cultura? ¿Cómo se aseguraba una comunidad de que sus héroes, sus amores, sus valores no se perdieran para siempre? Pues mirad, la respuesta la podemos imaginar con una metáfora muy potente, la de dos grandes ríos literarios, dos corrientes que avanzaban en paralelo, a veces muy separadas, otras veces mezclando sus aguas, pero siempre nutriendo el alma de toda una época. Venga, vamos a desgranar esto un poco. Por un lado, teníamos el río del pueblo. Sus historias eran orales, anónimas, de todos. Se cantaban en las plazas y se iban puliendo cada vez que se contaban. Y por otro lado, en la otra orilla, el río de la élite. Su literatura era muy distinta, era escrita con un autor bien conocido y se creaba en la corte. Se guardaba en pergáminos y sobre todo tenía una intención muy clara de enseñar algo. Vale, pues empecemos por ahí, por ese primer gran caudal, el de la gente común. Una literatura que no estaba pensada para leerse en silencio, que era algo que se vivía en voz alta, que se compartía a través del canto y la recitación. Y aquí viene lo más curioso, lo que quizás mucha gente no espera. La literatura en lengua romance no nace con la voz épica de un guerrero, sino con el lamento íntimo y delicado de una mujer. Las jarchas son como pequeñas joyas escritas en mozárabe, donde una joven llora la ausencia de su Habib, de su amado, y le cuenta su pena a su madre o a sus hermanas. Claro, después de esa voz íntima, ya sí, llegaría la del héroe. Los juglares iban de pueblo en pueblo recitando los cantares de gesta, que eran narraciones larguísimas sobre las proezas del Cid y otros caballeros. Pero a ver, ¿quién se aprende miles y miles de versos? Imposible. La gente se quedaba con lo bueno, con las partes que más molaban, los momentos de más acción o emoción. Y esos trozos cobraron vida propia, se fueron puliendo y se convirtieron en los romances, que son, de verdad, el corazón de la tradición oral española. Venga, saltamos ahora al otro río, el que corría por los monasterios y las cortes. Aquí la palabra ya no se la llevaba el viento, no. Aquí se fijaba con tinta sobre el pergamino y se hacía con una intención y una estructura súper definidas. Y lo que define a esta corriente es lo que conocemos como el mester de clerecía, o sea, los clérigos, la gente culta de la época que decidieron usar la lengua del pueblo para difundir la doctrina cristiana. Pero eso sí, a su manera, con una estrofa súper rígida de 4 versos, llamada cuaderna vía. El ejemplo perfecto es Gonzalo de Berceo, que en sus Milagros de Nuestra Señora contaba historias sencillas para enseñar una cosa, que la devoción a la Virgen siempre tiene recompensa. Y si hay una obra que nos muestra cómo funcionaba la prosa de la élite, esa es El Conde Lucanor. La literatura aquí es una herramienta, casi una estrategia. El esquema es siempre el mismo. El conde Lucanor tiene un problema, le pide consejo a Patronio, y este le responde con un cuento, un exemplum. Al final se extrae la moraleja que resuelve el dilema. Es un método súper práctico, diseñado para guiar a un noble en su día a día. Y por supuesto, si hablamos de la élite, hay que hablar del amor. Pero no de un amor cualquiera. Hablamos del amor cortés, que era todo un sistema de reglas, un juego súper complejo. El amante era un siervo de su dama, ella era su señora feudal. La dama estaba totalmente idealizada, casi divinizada. Y lo más curioso es que el amor más puro, el de verdad, se suponía que solo podía existir fuera del matrimonio, una idea bastante potente que, la verdad, en la literatura castellana se solía suavizar un poco. Pero ojo, no pensemos que toda la literatura culta era así de solemne y estirada, para nada, porque entonces llega el arcipreste de Hita, con su libro de buen amor y lo pone todo patas arriba. Con una ironía y un humor desbordantes, nos presenta un amor mucho más terrenal, más vital. Es una obra que se ríe de esas normas tan rígidas del amor cortés y que ya refleja una nueva mentalidad, más urbana y pragmática. Vale, hasta ahora parece que tenemos dos mundos que no se tocan, ¿verdad? El popular por un lado, el culto por otro. Pero lo realmente fascinante de la cultura medieval española está justo ahí, en el punto en el que estos dos ríos se encuentran, confluyen y mezclan sus aguas. Y claro, cuando pensamos en ese cruce de culturas, a todos se nos viene a la cabeza el mismo nombre. ¿A que sí? La legendaria Escuela de Traductores de Toledo. Ese lugar mágico donde sabios cristianos, judíos y musulmanes trabajaban codo con codo. Pues va a ser que no. O al menos no como nos la solemos imaginar. Esa idea de una escuela de traductores de Toledo, como un edificio o una institución formal, es en realidad una invención, una imagen romántica que se creó en el siglo XIX. Nunca existió de esa forma.
Entonces, ¿qué fue en realidad? Pues algo mucho más dinámico y potente, un vibrante movimiento intelectual. Un proyecto cultural impulsado por reyes como Alfonso X el Sabio para traducir al latín y sobre todo al castellano todo el inmenso saber del mundo árabe en ciencia, en filosofía. Esto no solo enriqueció a toda Europa, sino que convirtió al castellano en una lengua de primera división, una lengua de cultura. Y con todo este bagaje llegamos al siglo XV. Un siglo que es una auténtica bisagra, un momento de crisis y de transformación. Un puente que recoge toda la herencia de estos dos ríos medievales y la proyecta hacia un mundo completamente nuevo, el Renacimiento. Y para entender lo que pasa aquí, el contexto lo es todo. Por un lado aparece la imprenta, imaginaos la revolución que supuso. Por otro, la unificación política con los reyes católicos, que crea un escenario nuevo. Y justo en medio de toda esa vorágine, un noble castellano, Jorge Manrique, escribe una de las elegías más importantes de la literatura universal. Esos primeros versos son una auténtica llamada de atención. Manrique nos pide que despertemos, que nos demos cuenta de lo rápido que pasa la vida y de cómo llega la muerte, sin hacer ruido, en silencio. Es un tema medieval, sí, pero la forma en que lo trata ya abre la puerta a una sensibilidad nueva. Y aquí es donde está la verdadera genialidad de Manrique, en cómo es capaz de sintetizar tres conceptos de la vida. Está la vida terrenal, la de aquí, que es corta y se acaba. Está la vida eterna, que es la meta de todo buen cristiano. Pero de repente Manrique pone en el centro con una fuerza brutal una tercera vía, la vida de la fama. Esa idea, ya muy humanista, de que uno puede pervivir a través de sus actos y del recuerdo que deja en los demás. Manrique buscaba esa vida de la fama para su padre, y al escribir sobre ello, la consiguió para sí mismo. 500 años más tarde, sus versos siguen aquí, su nombre se sigue recordando. Así que la pregunta al final es inevitable. ¿Tenía razón? ¿Es la memoria, el recuerdo que dejamos, la única forma de inmortalidad a la que de verdad podemos aspirar?